Hola, buenos días. Un saludo a todas y bueno, me alegro de veros y un saludo a toda la audiencia. Muy buenos días, Desi. Bueno, queríamos justamente iniciar preguntando cómo miras tú un poco el panorama dentro de la Asamblea Nacional. Hemos visto en las últimas semanas asambleístas que se han cambiado de camiseta, se han ido de pronto, algunos dicen con el gobierno, otros que ponen a tambalear ahí justamente su voto para continuar con este juicio político. ¿Qué pasará un poco desde tu visión hoy en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que hoy tenemos, digamos, un interrín con respecto a lo que estamos viendo en estos días, que efectivamente tú bien indicas, pero yo creo que la Asamblea Nacional se ha convertido como una especie de gran mercado persa de alfombras y elixires y de alguna forma hoy vamos a asistir de alguna manera a eso también. Digo con esto de que me da la sensación de que más allá de lo que se vote hoy en la Asamblea, haya setenta y tantos, haya noventa y tantos, haya ciento y pico votos o no a favor del juicio político, yo creo que el juicio político se va a dar, eso esa mayoría estaría como asegurada y posiblemente a lo que asistamos es, digamos, a cómo muchos asambleístas van a posicionar dentro del mercado del voto, ahora mismo en la Asamblea Nacional, digamos, sus curules en una posición al alza, digamos, para la negociación que tiene que venir a lo largo de esta semana y posiblemente en la que viene. Posiblemente tengamos el juicio político más o menos a finales de la semana que viene y Ujú. esto significaría que durante este periodo lo que va a haber es una, voy a hablar en términos de mercado, una revalorización, es decir, de los votos que cómo se posicionan dentro de la Asamblea Nacional. Y hoy asistiremos a algo de eso posiblemente en la Asamblea Nacional. ¿Y tú crees, Decio, que en ese mercado de votos, como lo estás llamando, haya la mínima posibilidad digamos, se abra la posibilidad de que los votos se muevan hacia el lado de salvar a Guillermo Lasso y que el juicio político no pase? O sea, yo creo que es, digamos, muy difícil predecir en este momento qué es lo que va a pasar y me da la sensación de que es posible de que esta balanza no esté clara ni siquiera un día antes de que realmente se dé la votación del juicio político. Me da la sensación de que es una cosa que se va a estar, digamos, disputando, negociando, comprando y vendiendo, intercambiándose favores, etcétera, y también en un marco de las amenazas. También hablemos claro, quiero decir durante todo este periodo que tenemos hasta el día de la votación final. Vuelvo a repetir que posiblemente esto se dé a finales de la semana que viene. Dicho esto, lo que quiero decir es que tanto los mensajes como de que están los votos, como los mensajes de que no hay votos para, digamos, destituir al presidente Lasso, son mensajes, digamos, o son narrativas, es decir, que buscan cargas simbólicas y lógicas, digamos, de disputa dentro de la política nacional. Pero yo me atrevería a decir de que lo que vaya a suceder todavía no tiene nadie la llave, es decir, digamos, de lo que va a pasar el día de la votación definitiva sobre la destitución o no del presidente Lasso, ¿no? Y posiblemente, si en algún momento esto se visualiza antes, lo vamos a notar porque el presidente de la República, o sea, muy probablemente pudiese convocar a una muerte cruzada, digamos, en lo que queda de semana, si es que realmente no tuviese la capacidad de mantenerse en el poder pasado este suceso en la Asamblea Nacional. Decio, y desde ese punto de vista, digamos, en cualquiera de los dos escenarios, Lazo está fuera, digamos, ya sea en el juicio político o ya sea en la muerte cruzada. La diferencia es que en el juicio político, digamos, asume el vicepresidente Borrero. Pero el vicepresidente Borrero, Lazo, según perfiles de opinión, esta última encuesta que salió, Lazo tiene el 14% de la, digamos, de valoración positiva de la población, mientras que Borrero tiene el 10%. O sea, digamos, está peor que Lazo en cuanto a que la gente le valora. Entonces, digamos, ese escenario en el que Borrero asumiría parece como un escenario digamos que tampoco soluciona la crisis política que se vive. Y por otro lado, la muerte cruzada implica la salida tanto de la Asamblea como de Lazo, pero ¿crees tú que ese escenario sea el escenario que Lazo está proponiendo como alternativa? Porque finalmente con ese escenario también sale. Entonces,
Bueno, yo creo que hay unos, claro, evidentemente el país está, digamos, en un callejón sin salida, ¿no? Es decir, hay como muy pocas expectativas con respecto a lo que pueda suceder, digamos, en el corto o mediano plazo así inmediato. Yo creo que básicamente hay un elemento que es fundamental y es que efectivamente, si bien el vicepresidente de la República no es un señor que tenga, digamos, que levante grandes pasiones sociales, hablemos claro, es decir, lo que sí me da la sensación también es de que sí, de alguna forma puede destapar escenarios diferentes a los actuales. Y cuando digo esto me refiero a que ¿Cuáles? pensando en que se cumpla la institucionalidad, es decir, y que no tengamos una ruptura, digamos, de lo que sería la legislatura tal y como está prevista en el marco constitucional, es decir, de los 4 años, yo creo que la llegada de Borrero podría, y esto es una hipótesis, no más que una hipótesis, porque evidentemente estamos hablando de futuribles, es decir, como generar nuevas, digamos, escenarios políticos donde se podrían dar determinados consensos para terminar la legislatura, algo que es Mm, imposible hacerlo con el presidente actual. Y con me Lazo. parece que esa es una situación que sí podría abrirse, si es que es voluntad de Borrero y de los sectores políticos y económicos, hablemos claro, que también están detrás de Borrero, pero de alguna forma, si esa posibilidad, si ellos visualizan que eso, digamos, les da viabilidad, es decir, para establecer una lógica de cierta estabilidad política en el país durante los próximos 2 años, sí podríamos encontrarnos con un escenario de esas características. Es decir, una apertura al diálogo, es decir, y a determinados pactos con las fuerzas políticas hoy existentes, de tal forma de que, digamos, la ruptura digamos, entre Asamblea y Ejecutivo fuese, digamos, menor, es decir, a Mm, la actualmente existente, es donde se pudiesen consensuar políticas sobre qué es lo que tiene viabilidad, es decir, para salir adelante durante los próximos 2 años y qué no, es decir, y donde no hay viabilidad, es decir, no presentarlas a la Asamblea, no mm. seguir enquistando, digamos, la lógica de ingobernabilidad existente en el país y por lo tanto, digamos, ponerle cierta racionalidad a la política institucional, entre comillas, si es que esta puede ser razonable en nuestro país. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que me parece que esa posibilidad sí podría destrabarse o abrirse con un personaje como el señor Alfredo Borrero, cosa que Ujú. es evidente que con la continuidad de Lasso no. La continuidad de Lasso, y termino la idea, es una cosa que digamos, en sociología política norteamericana, en la escuela norteamericana, llaman básicamente consenso por negación. Y es, si Ujú. el presidente Lasso se mantiene en el poder, es decir, si consiguen comprar los votos, lo que tendremos es un consenso de la forma que se ha logrado, es decir, pero digamos a que el presidente siga en su puesto, pero eso no significa que exista un consenso de gobernabilidad. No hay Mm. condiciones para gobernar el país. Y eso podría ser una diferencia, digamos, con respecto al posicionamiento de Borrero, más allá de que el personaje sea más o menos querido por la sociedad ecuatoriana. No más o menos. Nada querido, porque digamos un 10% de aceptación, digamos, si Lazo tiene 14 y Borrero tiene 10, o sea, Borrero está pero nada, o sea, por debajo Sí. de 4 puntos, o sea, no hay ni un poquito de aceptación. Ahora, en estos dos escenarios un poco que se plantean, suena también otra palabra importante que se ha repetido en la historia tristemente de este país y es el reparto. Tanto como Lazo como Borrero, de pronto por ahí puedan aparecer con quién van a gobernar, con quién se van a sentar a repartir este país y cómo se ve desde la perspectiva justamente de Lazo, porque parece ser que luego de 2 años se da cuenta que es aparentemente necesario gobernar con otras personas. Entonces, en este marco, en esta apertura aparente de Lazo, ¿con quién se estaría o de alguna manera buscando ese reparto? Bueno, la verdad es que no es tanto o sea, no es tanto una negociación, es decir, no es una lógica de generar consensos en política, es decir, como para poder gobernar, sino más bien la consecuencia de la coyuntura, ¿no? Es decir, el presidente Lasso intenta sostenerse, digamos, con las uñas, es decir, agarrado de la pared, de la forma que sea, es decir, con el fin de mantener, digamos, el sillón presidencial de Carondelet. Yo creo que eso tiene que ver más con su lógica personal, es decir, con su idiosincrasia propia personal, es decir, de gran empresario, de magnate de la banca, de ese tipo de cosas, es De decir, ser del uno no por per- ciento claro, del de cero no coma uno perder por la ciento de los partida. ricos, ¿no?
y de no perder la partida, ¿no? Es decir, del gran patrón de Hacienda que no va a perder su partida, digamos, aunque se quede tuerto a cambio de que el otro se quede ciego. Es decir, me parece que es un poco está jugando a esa dinámica. Lo que sí es cierto es de que eso abre coyunturas que son puramente circunstanciales. Es decir, o sea, la posibilidad de que pueda haber ministerios en manos de, digamos, sectores que no es que hayan coincidido o hayan llegado a un acuerdo político, sino que se han cogido un trozo de la tarta para hacer business, es decir, hablemos claro, es decir, porque eso es la política que se ha abierto en este momento, y lo mismo, digamos, en representaciones provinciales, territoriales, etcétera, digamos, de puestos públicos, ya sea de director del Banco de Fomento, de director de lo que sea, ¿no? Quiero decir, del delegado del ministerio de tal, o lo que fuere. Eso no es una lógica, digamos, de consensos políticos, no es la consecuencia de llegar a acuerdos para poder gobernar, sino más bien, es decir, de cómo uno en 2 años visualiza, digamos, el mercado de baratijas para ver cómo de alguna forma saca partido en una coyuntura como la que vive el país en este momento. En resumen, eso no nos lleva a nada, ni siquiera los que están haciendo este tipo de negociaciones, porque posiblemente van a tener muchas, digamos, dificultades para poder proceder con sus malos haceres, y me refiero fundamentalmente a que va a haber, digamos, un ojo importante, digamos, de fiscalización social y política sobre, digamos, este tipo de personajes, y lo digo con toda honestidad. Todos sabemos de que va a haber un cambio en digamos, en los titulares de varios de las instituciones públicas que no son Ujú, estrictamente el Ejecutivo. Estoy hablando de los órganos de control, concretamente Contraloría, es decir, ujú. posiblemente veamos a la fiscal general sentada en un proceso político también en la Asamblea. Es decir, va a haber varios cambios a partir de que se nombre el próximo Consejo de Participación Ciudadana, y me parece de que estas negociaciones tan cortoplacistas que se están haciendo en este momento en la Asamblea Nacional, digamos, estas prebendas que les están dando, digamos, en las lógicas de compra de votos, honestamente yo creo que son, digamos, pan para hoy y hambre para mañana, incluso para los propios implicados, lo digo con toda honestidad. Decio, y en este contexto, digamos, en estas dos opciones que parecerían ser las únicas salidas que se plantean, ¿no? Ya sea el juicio político con Lazo fuera, pero Borrero arriba, ¿no? La otra de la muerte cruzada con Lazo fuera, digamos, gobernando un tiempo con decretos, pero que algunos dicen que sería una forma, digamos, como bastante autoritaria porque tendría a sus manos para gobernar 6 meses con decretos, pudiendo hacer varias cosas, pero otros dicen que no es tanto así, porque la Corte Constitucional puede hacerle el control y no es de que va a tener el poder absoluto durante esos 6 meses que no hay asamblea. En ese escenario se va la asamblea, se va Lazo, y viene algo, digamos, viene algo que es nuevas elecciones. ¿Cómo tú miras ese escenario, digamos, esos dos escenarios ya para la, digamos, reconstitución de otras fuerzas políticas? No sé, desde el movimiento indígena o desde el mismo correísmo, ¿no? Que se están planteando. ¿Cómo miras en esos dos escenarios qué podría pasar con esas fuerzas políticas que están ahí alrededor y que se están planteando, digamos, como la opción o la salida a lo que podría pasar? O sea, yo creo que el país vive unas condiciones en las cuales, si uno hace un análisis de cuál es la percepción que la gente tiene sobre las organizaciones políticas y sobre digamos, de los representantes de estas percepciones políticas, verás que hay, digamos, lo que estaríamos reflejando en este momento es que habría como los mejores parados son organizaciones teóricamente de izquierdas. Voy a decirlo en este caso, sí, ¿no? Es decir, por un lado la sensibilidad correísta, evidentemente también hay, digamos, a pesar de todas las contradicciones existentes dentro del Pachacuti, hay una visión con respecto al movimiento indígena en general, es decir, yo creo que bastante favorable, es decir, Mm. por el rol que ha desarrollado en los últimos años en este país, el papel que han estado desarrollando o han rearticulado en los últimos años en este país. Y incluso, es decir, sobre las organizaciones políticas más neutras, políticamente, digamos, incluso algunas que llevan en su nombre izquierda, es decir, por ejemplo, Izquierda Izquierda Democrática, Democrática. sí, son organizaciones que
desde el punto de vista de la simpatía como organización política como tal, no está tan mal vista por parte de la gente. Digo esto porque eso está en los estudios demoscópicos, en los sondeos de opinión de este país. Eso es una realidad. Ahora, hablando más allá de los nombres y de estas configuraciones de simpatías, antipatías, hay una lógica que la izquierda debería entender y es que necesita muchas más herramientas que la representación política para disputar el poder. Y yo creo que esto es una cosa que, de alguna forma, los momentos que estamos viviendo deberían permitir como que sean mejor visibles, es decir, por parte de los liderazgos de las izquierdas y de los movimientos sociales ahora mismo en la lucha, digamos, política que existe en este país. Se necesita, digamos, acumular en la disputa de lo cultural, esto que Gramsci llamaría lo cultural, ¿no? Es decir, una percepción de que hay modelos alternativos de sociedad, de que realmente se puede construir una política diferente en este país y que realmente pueden, digamos, o sea, el Ecuador puede sostener lógicas de justicia social y política equilibradas, etcétera. Me parece que esto es un elemento fundamental que va mucho más allá de cómo me disputo quién es el presidente de la Asamblea Nacional en la próxima legislatura o quiénes son los que van a dirigir las comisiones legislativas, etcétera. Me parece que este tipo de cosas, es decir, son debates que van mucho más allá. Dentro de esas cosas estaría la movilización social o el movimiento, o sea, un próximo levantamiento si es que así se requiere. Mira, ¿O qué? nosotros acabamos de correr una encuesta muy recientemente a título interno, es decir, con una universidad. La encuesta no te puedo decir exactamente los datos porque es de propiedad privada, pero te voy a decir un tema generalizado. La gente en este país apoya la movilización social. Es decir, no es verdad que o sea, la otra visión es la visión sobre la violencia, es decir, pero el derecho a la resistencia, es decir, el derecho a la movilización social por parte del pueblo ecuatoriano es una cosa que está apoyada aproximadamente en un 70% en este momento entre la sociedad ecuatoriana. Una convocatoria de movilizaciones en este momento tendría el apoyo de la mayoría de la sociedad ecuatoriana, sin ninguna duda, Ana. Y ahora pero vamos a... compártenos esa encuesta, Decio, porque parece como tengo abuelita pero está muerta, es como no les puedo decir pero les voy a decir, entonces nos dejas con las dudas. ¿Y se va a hacer pública esa encuesta o no? ¿Perdón? ¿Se va a hacer pública esa encuesta o no? Esa que acabas de contar. No, perdóname, eso tiene clientes. Ah, ya, decir, está bien. Bueno, disculpa. Ver, ¿no? Es decir, no lo sé, pero lo que sí te digo, pero Ana, sí te digo una cosa. Hay una percepción, o sea, la gente, digamos, o sea, esto es una encuesta que está hecha, te voy a ser honestamente, a partir de el riesgo que existe de criminalización de la protesta social, digamos, con las nuevas lógicas que tienen que ver con esta los nuevos decretos y todo. Militarización de la política, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es decir, y te digo honestamente, o sea, la mayoría del pueblo ecuatoriano está tan indignado que, al igual que es apenas el 80, o sea, apenas el 14, 16% el que apoya al gobierno en este momento, y esa inmensa mayoría quiere que el presidente Lasso se vaya, esa inmensa mayoría es casi correspondiente a la mayoría de gente que entiende que hay razones más que justificadas para salir a protestar, y me parece que en el caso hipotético de que el presidente Lasso se mantenga dentro de 10 días o más, es decir, en el poder, posiblemente haga que esa sensación, esa percepción, digamos, incluso crezca más todavía entre la sociedad ecuatoriana, con lo cual, de verdad que, honestamente, creo que no vamos a ningún lado bueno, es decir, si, digamos, persistimos en esta... digamos, insistencia del gobierno en mantenerse en un poder que no está legitimado socialmente en este momento. Y ya para finalizar con esta entrevista, Decio, el próximo domingo se vienen elecciones parlamentarias, se va a renovar como las comisiones, la presidencia de la Asamblea, y ahí un poco mirar, ¿se cambiará la correlación de fuerzas? Muchos hablan de que Saquicela se quedará. ¿Cómo tú ves también estas jugadas al interior de la Asamblea? Sí, todo apunta a que parece que evidentemente ya se va a plasmar esa nueva mayoría existente en la Asamblea Nacional, más allá del juicio político, no, o sea, la destitución o no del presidente Lasso, sí parece de que ese nuevo Parlamento, el ecosistema, o sea, la cartografía del Parlamento reflejará de alguna forma esas nuevas esa nueva mayoría. Digo esto que efectivamente la mayoría de las comisiones están encabezadas por, digamos, titulares que son críticos, ¿no? Digamos, respecto a la política pública que actualmente ejerce, por llamarlo de alguna forma, el Ejecutivo, es decir, y que esa mayoría crítica con el gobierno va a estar, digamos, digamos, manejando la Asamblea y posiblemente
digamos, el ruido ahora mismo más insistente es que posiblemente Virgilio Sack y Sela tendría un consenso, digamos, por parte de esas nuevas mayorías como para mantenerse, digamos, en la gestión de la Asamblea durante el próximo segundo periodo, es decir, de la Asamblea Nacional, suponiendo de que exista ese próximo periodo, es decir, y que no nos vayamos a un proceso de elecciones anticipadas. Pero sí parece que de alguna forma se estaría recomponiendo ese sector crítico mayoritario, esa nueva mayoría en la Asamblea Nacional se va a registrar de alguna forma en los órganos de la Asamblea Nacional. Listo, Decio, muchísimas gracias por esta conversación y veamos qué es lo que pasa en estos días, porque ya faltan pocos días para que se sepa qué es lo que va a pasar en la Asamblea con el juicio político y también con lo que se viene adelante, posibles movilizaciones que ya se están, digamos, anunciando también, ¿no? Desde el movimiento indígena. Muchas gracias, Decio. Gracias. Chao. Muchas gracias.